Un buen día a todos. Muchas gracias por acompañarnos en estas sesiones de webinar auspiciadas por el Hospital Clínica San Francisco y organizadas por la Sociedad Médica de Oriente. En esta noche nos acompaña el doctor César Urquiza con uno de estos temas de suma importancia en el manejo clínico y en la consulta diaria. Muchas veces nos enfrentamos con problemas alérgicos, muchas veces algunos con mayor frecuencia que otros, y uno de estos temas con mucha frecuencia y quizás más en la vida adulta es el tema de la urticaria. Muchas veces esta aparición de lesiones que el paciente presenta de forma recurrente, que tiene una serie de características clínicas como las ronchas, los sabones, el prurito o el malestar y la calidad de vida del paciente, son estos que muchas veces llegan a nuestras consultas y muchas veces utilizamos medicamentos o tratamos de dar lo mejor a nuestros pacientes, pero siempre es importante tener mucho más conocimientos acerca de la fisiopatología, conocer acerca de los manejos que podemos llegar a utilizar en nuestros pacientes y también saber en qué momento tenemos que hacer la referencia oportuna hacia el médico alergólogo. Por esa razón, la Asociación Médica de Oriente, conocedora de todos estos temas que son de mucho interés para el médico del día al día, ha organizado una serie de eventos, tanto de temas de alergia como de otros tópicos que son de importancia clínica diaria. De igual forma, invitamos a todos los a todos los asistentes que si tienen algún tema en particular, algo que les preocupa, algún tema que deseen que sea abordado por la Asociación Médica de Oriente, por favor háganlo enviar al correo electrónico o a las redes sociales de la asociación para que sean tomados en consideración. Esta noche, el doctor César Urquiza, médico alergólogo, internista, egresado de la República del Salvador con un doctorado de la Universidad Nacional de El Salvador, de igual forma con una especialidad en medicina interna realizada en el Hospital Regional de San Miguel. Posteriormente ha cursado estudios de posgrado de especialidad médica en la Universidad Autónoma de México, en el Hospital Lisiaga General de México, en el Hospital Lisiaga de México, donde cursó su especialidad de alergia e inmunología clínica. De igual forma, el doctor Urquiza ha tomado cursos de alta especialidad en países como España y otros lugares, donde ha tenido todo este bagaje y nos lo viene a transmitir en esta noche. Doctor Urquiza, muchas gracias por aceptar la invitación de la Asociación Médica de Oriente. Lo dejamos con la audiencia con el tema de manejo actual de la urticaria crónica. Muchas gracias, doctor Urquiza. Muchas gracias, doctor Guidos. Muchas gracias a la Asociación Médica de Oriente. Muchas gracias al Hospital San Francisco por la oportunidad que me da pues, de dirigirme hacia el gremio médico, ¿verdad? Ya mencionaba el doctor Guidos, la urticaria crónica es una enfermedad que pues juega un papel bastante importante en cuanto a la afectación en la calidad de vida que puede ocasionar a los pacientes alérgicos, ¿verdad? Si bien esta no es una enfermedad mortal, ¿verdad? Como puede ser un infarto al miocardio, una insuficiencia renal, ¿verdad? Que ocasiona mucha morbilidad, sí afecta mucho la calidad de vida de los pacientes, ¿verdad? Entonces, es importante por eso tener una visión, ¿verdad? De cómo hacer un diagnóstico, un tratamiento adecuado, hacer un buen abordaje para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, que es a quien nosotros nos debemos, ¿verdad? Debemos de ponerlos en el centro, ¿verdad? Y pues, sin más que decir, pues voy a comenzar a compartir mi pantalla y pues vamos a comenzar con la presentación. Pues para el abordaje de la urticaria crónica existen diferentes guías de manejo, afortunadamente, guías de manejo que han sido elaboradas por diferentes paneles de expertos, ¿verdad? Hay expertos en alergología, en dermatología, pues que
han elaborado diferentes tipos de lineamientos que sirven para definir, clasificar y diagnosticar y tratar de manera adecuada esta urticaria, ¿verdad? Estas guías son elaboradas por médicos especialistas para médicos generales, ¿verdad? Para médicos de primer contacto, ¿verdad? Para que de una manera más fácil puedan ellos manejar estos pacientes. Y también en la misma guía se plantean los flujogramas, ¿verdad? Y indicaciones para referir ya a los médicos especialistas, ¿verdad? Entonces, estas guías las pueden descargar generalmente del internet. Afortunadamente están gratis, ¿verdad? Para todos los médicos que quieran revisarlas. Entonces, vamos a enfocar nuestra agenda en esos tópicos que ven en la pantalla, ¿verdad? Entonces, para comenzar, vamos a decir que la urticaria pues es el aparecimiento de pápulas o placas eritematosas, que también se conocen como abones o ronchas, ¿verdad? Que tienden a ser fugaces, son pruriginosas, ¿verdad? Se presentan en la dermis, ¿verdad? Con una duración entre 1 y 24 horas cada abón, o sea, cada plaquita de roncha, ¿verdad? Y en ocasiones, pues, cuando esta se acompaña de angioedema, que es ya una edema de las partes ya que comprenden la epidermis, entonces estos pueden durar alrededor de 72 horas. Este aparecimiento de 1 a 24 horas de la roncha no, es importante que no lo confundamos con el episodio o la crisis que el paciente puede tener, porque esas crisis pueden durar pues mucho más tiempo de eso, ¿verdad? Pero cada roncha que él tiene, un segmento de su cuerpo, tiende a durar entre 1 o 24 horas, cede espontáneamente o con tratamiento, ¿verdad? Luego vamos a definir un poquito más por qué es importante esas características. Entonces, esta urticaria se puede clasificar como una urticaria aguda cuando se dura menos de 6 semanas de estarse presentando los eventos. Y es crónica cuando pues tiene más de 6 semanas la persona de estarla padeciendo. Vamos a decir que la urticaria en general representa alrededor del 10% de la consulta alergológica, ¿verdad? Se menciona que la urticaria aguda se puede presentar en el 20% de la población general y la urticaria crónica en el 1% de la población general, ¿verdad? De todas las causas se menciona que el 40% de los pacientes que tienen una urticaria crónica se va a acompañar de angioedema, o sea, esa inflamación de los párpados, de los labios, de la lengua y muchas veces de la garganta o en raras ocasiones también otras partes del cuerpo, ¿verdad? De todas las causas de urticaria crónica, el 20% son causas físicas, ¿verdad? Más adelante vamos a definir cuáles son esas físicas. El otro 80% son causas no físicas. De todo ese 80%, la mitad de ellas más o menos, o bueno, entre un 30 a 40% van a tener un origen autoinmunitario. Puede ser desencadenado por enfermedades como el lupus, los problemas de tiroiditis, por ejemplo, autoinmunitarias, entre otras condiciones. Va a haber una tendencia a ser más frecuente en las mujeres, en una relación de 2 a 1 con respecto a los hombres. Se presenta en un promedio entre la tercera y la quinta década de la vida. Y este dato muy interesante, que se asocia en un 48% en los casos de rinitis alérgica, ¿verdad? O sea, se presenta con otras enfermedades. Y pues en un 21% con asma, un 8% con dermatitis atópica. Y estos últimos dos apartados que están en esa diapositiva, es importante que lo valoremos, que lo identifiquemos, que indaguemos estas enfermedades a través de la historia clínica, ¿verdad? Porque ese tipo de urticaria, cuando se acompaña de estas otras enfermedades alérgicas en otros órganos, entonces aquí hay que poner especial atención, porque el abordaje va a ser un poco diferente, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la historia natural, se menciona que tiende a ser autolimitada. Lastimosamente, el periodo puede ser largo, puede ir desde 2 hasta 5 años de estarse presentando. La urticaria crónica inducible tiene una remisión al año, ¿verdad? Entre un 30 y 50% de las personas. A los 5 años, los síntomas van a estar persistiendo todavía en una quinta parte de los pacientes, ¿verdad? Entonces, eso es importante que lo sepamos para explicárselo a los pacientes, ¿verdad? Porque luego el paciente llegó a la emergencia, llegó al consultorio, le pusieron una ampolla de clorfeniramina, le pusieron una metilprednisolona y se fue para la casa.
Y luego el siguiente día otra vez está igual. Y luego el siguiente día igual, ¿verdad? O sea, las ronchas no se quitan, ¿verdad? Entonces, eso es importante que lo sepamos, que eso no es algo, sobre todo cuando es crónica, ¿verdad? Que esto no es algo que se va a quitar de la noche a la mañana. De hecho, muchas veces este tipo de alergias, ¿verdad? La urticaria, a veces se vuelve un dolor de cabeza prácticamente, incluso hasta para los alergólogos, ¿verdad? Entonces, por eso es importante una valoración adecuada. Entonces, para conocer la clasificación, habíamos dicho, en términos generales vamos a clasificarla según el tipo como una urticaria espontánea o física u otros tipos de urticaria. Dentro de las urticarias espontáneas la vamos a clasificar en aguda o crónica. ¿Verdad? Aguda ya dijimos que si dura menos de 6 semanas, crónica si dura más de 6 semanas. Las físicas, como su nombre lo dice, van a ser desencadenadas por estímulos físicos, como el frío, una presión tardía, por ejemplo, el caso de la urticaria por calor, ¿verdad? O sea, una temperatura arriba de 45 grados puede desencadenar la urticaria solar, ¿verdad? Los rayos solares, ¿verdad? Van a desencadenar la urticaria facticia, también conocida como dermografismo, en el cual la persona manifiesta prurito, ¿verdad? Y se rasca, y en esa zona donde se rascó queda una línea de ronchas, ¿verdad? Nosotros podemos reproducir este dermografismo al hacer una fricción, ¿verdad? Con un jetorromo y pues aparece el área de ronchas sobre ese sitio donde la persona se rascó, ¿verdad? Luego tenemos otras como la urticaria por vibración, que algunas veces puede acompañarse de angioedema, en la cual pues las fuerzas vibratorias, como las personas que trabajan, por ejemplo, con martillos neumáticos, ¿verdad? Aplanando calles y todo eso, o las construcciones, puede desencadenar, ¿verdad? Luego, dentro de otros estímulos tenemos la urticaria acuagénica, ¿verdad? O sea, aquí afortunadamente está muy rara, ¿verdad? Porque es el estímulo con el agua que puede desencadenar, ¿verdad? Tenemos la urticaria colinérgica, que esta sí es un poquito frecuente y se presenta en personas con ciertos cambios en la temperatura corporal. O sea, cuando está muy caliente, por ejemplo, o han sudado, empiezan a tener manifestaciones clínicas, ¿verdad? Luego tenemos la urticaria por contacto, que esta se presenta por diferentes tipos de agentes medicamentosos o algunas veces también pueden ser algunos agentes que están en el ambiente, como ciertas plantas, por ejemplo, que pueden ocasionar una dermatitis por contacto. Tenemos la anafilaxia inducida por ejercicio o urticarias por ejercicio también, en donde pues el ejercicio físico va a desencadenar, ¿verdad? Entonces, esto es como de manera general de cómo se clasifican, ¿verdad? Pueden coexistir más de dos tipos de urticaria en un solo paciente, ¿verdad? Entonces, por eso es importante hacer una buena valoración, una buena historia clínica. En cuanto a la fisiopatología, ¿cómo se da la activación de la célula cebada? Que es una de las mastocitos, que son los que, pues, una vez que se degranula, liberan mediadores, ¿verdad? Estos mediadores, a la cabeza la histamina, pues son los que ocasionan los abones o esas placas de roncha muy pruriginosas, ¿verdad? Esta tiene diferentes mecanismos de activación, ¿verdad? Algunos que son mediados por receptores y otros que son mediados por activación directa. En el caso que sean activados por receptores, puede ser por receptores para la IgE, receptores para anafilotoxinas, receptores hormonales, ¿verdad? Dentro de ellas, pues, tenemos algunos ejemplos como la alergia, por ejemplo, a ciertas proteínas alimentarias, reacciones a las fresas, por ejemplo, las urticarias autoinmunitarias también son ejemplos de las que son mediadas por o que se fijan hacia receptores de la IgE, ¿verdad? La IgG se produce, pues va dirigida hacia el receptor de la IgE. Luego tenemos algunos ejemplos de reacciones inflamatorias o el mismo estrés, ¿verdad? Los cambios hormonales también pueden ocasionar en algunas mujeres en una semana antes y una semana después que les va a venir su periodo menstrual, se enronchan, ¿verdad? O actúa como un cofactor también, ¿verdad? Entonces se expone a un alimento o a alguna sustancia determinada y está en sus periodos cercanos a la menopausia y se enroncha, ¿verdad? Luego los otros mecanismos de activación directa, ya tenemos estímulos físicos, ya habíamos mencionado, o químicos que pueden desencadenar básicamente la degranulación, ¿verdad? Entonces, en términos generales, vamos a decir
decir que pues tenemos una urticaria inducible o una urticaria autoinmunitaria en cuanto a la fisiopatología, ¿verdad? Dentro de los inducibles, pues pudieran ser alérgenos también. Dentro de los alérgenos, los más frecuentes, pues que pueden ocasionar alergia, ¿verdad? Una degranulación vía sensibilización, tenemos los alimentos, ¿verdad? Y pues medicamentos también, ¿verdad? O también puede ser alérgenos ambientales, ¿verdad? Contacto con proteínas de algunos animales, los mismos ácaros también, ¿verdad? Pueden ocasionar una urticaria también crónica. Pues estímulos físicos o la misma presión. Luego también tenemos alguna urticaria crónica espontánea, en donde pues ya habíamos mencionado el papel de algunos receptores que pueden ser tomados, digamos, por ciertos algunos anticuerpos, ¿verdad? Que se producen en ciertas enfermedades autoinmunitarias, anafilotoxinas, algunos medios, mecanismos osmóticos, ¿verdad? Los cambios físicos o químicos también pueden hacer que se degranule el mastocito y no necesariamente ser vía una sensibilización, ¿verdad? Esto es importante conocerlo porque en ese sentido, dependiendo del tipo de urticaria, de los agentes que desencadenan, es que vamos a orientar nuestras pruebas diagnósticas, ¿verdad? Entonces, y pues no confundirnos. Luego, dentro de los mediadores de la urticaria, una vez que se degranula el mastocito, que es la principal célula de la respuesta alérgica, pues va a liberar de sus gránulos diferentes mediadores. Unos que ya están preformados, como la histamina, que va a ocasionar el prurito, la vasodilatación y el edema. Eso lo vamos a ver nosotros como la roncha, ¿verdad? El labón. La triptasa también, esta pues va a activar el complemento. Luego se sintetizan también algunos mediadores de novo, se llama, ¿verdad? Y dentro de ellos tenemos el factor activador de plaquetas, que ocasiona síntomas pues bastante similares a la histamina. De ahí que hay algunos antihistamínicos que tienen ese papel dual de bloquear la histamina y también bloquear el factor activador de plaquetas, ¿verdad? Entonces también los leucotrienos juegan un papel importante, las prostaglandinas, otras citocinas y también neuropéptidos como la sustancia P, que puede ocasionar dolor, vasodilatación y edema. Y estos neuropéptidos pues tienen que ver mucho con esas vías que tienen que ver con el, pues obviamente con el sistema nervioso, ¿verdad? Y pues eso lo vemos acá en esta diapositiva, en donde el prurito pues al igual que el dolor viaja por terminaciones nerviosas que van a ir a parar al cerebro, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, en esta lámina, como el prurito, tenemos diferentes estímulos que ocasionan prurito y pues va a ser reconocido, digamos, por terminaciones nerviosas que están en las neuronas, ¿verdad? Algunas que son neuronas que van a identificar estímulos histaminérgicos y otros no histaminérgicos, ¿verdad? Luego, esto pues va a también a contribuir el papel de los neuropéptidos que van a estimular también esas vías nerviosas y eso va a viajar, ¿verdad? Va a viajar por pues diferentes vías que van a ir a parar a la médula espinal, ¿verdad? A las astas anteriores y luego pues eso va a viajar hacia el sistema nervioso y luego va a venir por el acto reflejo pues hacia la vía eferente en donde ya vamos a tener ese acto de rascado, ¿verdad? Y eso es lo que va a perpetuar ese ciclo de rascado incesante y esta es lo que explica esa asociación compleja, ¿verdad? Entre el sistema nervioso y el sistema inmunológico, ¿verdad? De hecho, también es importante que tengan en mente, ¿verdad? Que en cuanto al sistema inmunológico, se habla también de un sistema neuroinmunoendocrino, ¿verdad? O sea, estos tres sistemas están íntimamente relacionados y esto hace que, pues, estas enfermedades alérgicas muchas veces sean difíciles de controlar cuando no tenemos en cuenta esta valoración integral de estos tres sistemas. Luego, en cuanto a la etiología, solo un poquito de la urticaria aguda, se menciona que en cuanto a los adultos, el 50% de las veces es idiopática, el 40% se debe a procesos infecciosos, el 9% a procesos a medicamentos, a la cabeza, betalactámicos, sulfas, AINES, opioides, entre otros, ¿verdad? Y 1% nomás va a ser en alimentos.
Con respecto a los niños, los más frecuentes van a ser los alimentos, luego seguidos por los procesos infecciosos y pues en menor proporción los fármacos, ¿verdad? Dentro de los alimentos que más ocasionan urticarias, pues tenemos a la cabeza los lácteos, el huevo, los frutos secos, entre otros, ¿verdad? Dentro de las infecciones pueden ser de cualquier tipo, virales, parasitarias o bacterianas, ¿verdad? Los venenos por insectos también, por supuesto que pueden dar urticaria, ¿verdad? O los alérgenos por contacto, como es el caso del látex, también pudieran ocasionar, ¿verdad? Luego la presentación clínica, pues va a ser diversa. Ahí tenemos el ejemplo, ¿verdad? De una paciente que tiene pues diferentes abones, ¿verdad? Con áreas de eritema, pues y ronchas básicamente, ¿verdad? Estas pueden ser desde una roncha hasta muchísimas, ¿verdad? Y pues en el lado derecho de la pantalla tenemos un ejemplo de un dermografismo, ¿verdad? Entonces, esto pues se conoce, pues viene del latín que significa dermo, o sea, grafismo es escritura sobre la piel, básicamente, ¿verdad? Entonces se eleva, ¿verdad? Son estos pacientes, por ejemplo, que cuando empiezan a rascarse no paran y queda toda marcada su piel, ¿verdad? Entonces eso es el dermografismo en las zonas de presión, del brasier, del cinturón, generalmente se presenta. Ese es algún ejemplo de un angioedema, ¿verdad? Y pues esto se puede presentar en los labios, en los párpados, ¿verdad? Y pues algunas veces incluso hasta en la glotis, ¿verdad? Tenemos un ejemplo de una urticaria solar que se va a presentar pues obviamente en donde hay exposición solar. Tenemos una urticaria inducida por frío, ahí algún ejemplo de cómo podemos reproducirla. Tenemos la urticaria colinérgica, que aquí las ronchas tienden a ser un poco más pequeñitas, ¿verdad? Algunas veces pueden ser incluso como cabeza de alfiler, o pueden ser placas extensas que confluyen, ¿verdad? Luego tenemos algunos ejemplos de medicamentos que pueden ocasionarlas, en ese caso, pues las quinolonas, ¿verdad? También hay enfermedades sistémicas que pueden ocasionarla. Pues dentro de ellas tenemos las urticarias vasculíticas, el síndrome de Sjögren, el lupus eritematoso sistémico, pero también pueden ser ocasionadas por algunos problemas, patologías tiroideas, ¿verdad? Luego tenemos algunas que afortunadamente son mucho más raras. Tenemos las urticarias pigmentosas que se pueden presentar en los pacientes con mastocitosis sistémica, ¿verdad? La mastocitosis es un trastorno policlonal, ¿verdad? Una expansión clonal de los mastocitos. Y eso pues hace que los pacientes fácilmente estén presentando cuadros de urticarias pigmentosas y algunas veces hasta cuadros de anafilaxias, ¿verdad? Muchas veces estos pacientes han sido clasificados como anafilaxias idiopáticas, ¿verdad? Pero puede deberse a trastornos como la mastocitosis, ¿verdad? El signo de Darrier es el desarrollo de ronchas suaves, de ronchas con una caricia suave. Aquí ya no es como en el caso del dermografismo, ¿verdad? Que hacemos una fricción fuerte para que aparezcan. Aquí con una caricia suave puede aparecer esas ronchas, ¿verdad? Ese es el signo de Darrier en los pacientes con mastocitosis. Luego, las asociaciones o procesos infecciosos, ¿verdad? Que pueden ocasionar las urticarias. Existen diferentes agentes asociados. Incluso, pues, se menciona que pueden ser desencadenadas por ciertos protozoos que algunas veces pueden estar de manera asintomática desde el punto de vista gastrointestinal, pero esto puede estar ocasionando urticarias, los procesos como las infecciones por Helicobacter pylori también, ¿verdad? Los pacientes que tienen gastritis crónica también pueden ocasionar. Luego tenemos algunas urticarias desencadenadas por alérgenos, ¿verdad? Ya sean ambientales, alimentos, fármacos o picaduras por insectos. Y también pues recordar las urticarias inducidas por AINES, que de todos los medicamentos, los AINES ocasionan entre el 25 y el 50% de las urticarias, ¿verdad? Todo esto es importante identificarlo a través de una buena historia clínica y algunas veces, pues, algunos estudios básicos como, pues, pues para detectar algunos procesos infecciosos, ¿verdad? Es importante determinar el índice de actividad de la urticaria, ¿verdad? Ya decíamos que esta enfermedad muchas veces puede ocasionar mucha afectación en la calidad de vida. Entonces, por eso es importante para evaluar la evolución, clasificarla, ¿verdad? En puntajes desde el 0 hasta 3 puntos. Vamos a evaluar dos manifestaciones, la roncha y el prurito, ¿verdad? Por ejemplo, cuando está en su fase de remisión, pudiéramos decir, o que no está teniendo episodios, pues obviamente no va a tener manifestaciones, pero
va a ser un punto, ¿verdad? O va a ser leve cuando tiene menos de 20 ronchas en 24 horas y es leve cuando el prurito no es molesto, ¿verdad? Es moderada, o sea, 2 puntos cuando tiene entre 20 y 50 ronchas en 24 horas y el prurito no interfiere con la actividad diaria o con el sueño. Y es intensa cuando hay más de 50 ronchas en 24 horas o tiene grandes áreas con frentes de ronchas y el prurito es intenso, interfiere con la actividad diaria. Hay que evaluar también se puede evaluar a través de un cuestionario la calidad de vida de los pacientes con urticaria crónica. Y pues aquí vamos a preguntarnos si durante los últimos 15 días, cuánto le ha molestado los siguientes síntomas: la comezón, las ronchas, la hinchazón de los ojos, los labios, ¿verdad? Cuánto ha limitado su actividad diaria, ¿verdad? En el trabajo, actividad física, sueño, tiempo libre, actividades sociales, alimentación, si tiene problemas para conciliar el sueño, si tiene despertares nocturnos, si pasa cansado, ¿verdad? Porque no tiene un sueño reparador, si hay dificultad para concentrarse, si se siente nervioso, si tiene problemas de autoestima, si tiene limitaciones para coger alimentos, si se avergüenza por las marcas que ocasionan la urticaria, si pues se avergüenza de ir a lugares públicos por las marcas que muchas veces el rascado ocasiona, si tiene problemas para utilizar cosméticos por la misma urticaria, si tiene problemas para seleccionar la ropa o realizar actividades físicas, o pues si tiene efectos adversos, ¿verdad? Debido a los fármacos. Todo eso es importante evaluarlo, ¿verdad? Y aquí esto es importante para todos aquellos estudiantes o incluso pues médicos de primer contacto que están viendo la presentación, pues el abordaje en cuanto a una buena historia clínica, ¿verdad? Que eso es sumamente importante. Muchas veces con una buena historia clínica podemos identificar los desencadenantes para que el paciente los pueda evitar, ¿verdad? Y esto, la historia clínica debe de incluir el tiempo de evolución, la frecuencia y duración de la enfermedad, la variación diurna, por ejemplo, si tiene relación con los fines de semana, vacaciones, horas de trabajo, los viajes, si el tamaño y la distribución de las ronchas, la asociación con angioedema, si tiene prurito o dolor cuando se presentan las lesiones, si hay antecedentes familiares de atopia, alergias anteriores o actuales, procesos infecciosos, enfermedades crónicas, ¿verdad? Enfermedades psicosomáticas o psiquiátricas, ¿verdad? Por lo que comentábamos de ese eje sistema inmunoendocrino, neuroinmunoendocrino, si tiene implantaciones quirúrgicas también, porque muchas veces puede ser una manifestación alérgica a un implante, problemas gástricos o intestinales crónicos, si es inducida por actividades físicas, por medicamentos, por alimentos, con el ciclo menstrual, tabaquismo, el trabajo, pasatiempos, estrés, calidad relacionada de vida, y si hubo tratamientos previos y la respuesta a este, ¿verdad? O sea, todo eso tendríamos que preguntarles en la historia clínica, ¿verdad? Y ahora, algún algoritmo para clasificar la urticaria, ¿verdad? Y también el angioedema, que pues algunas veces van de la mano. Primero, pues ver si los mecanismos son histaminérgicos o no histaminérgicos, ¿verdad? En el caso de los histaminérgicos, pues preguntarnos si hay algunos sí puede estar asociado también con algunos inmunocomplejos, ¿verdad? En donde pues aquí juega un papel importante algunos fragmentos del complemento, ¿verdad? Esto pues va a ocasionar ronchas que duran más de 24 horas. En lugar de ser pruriginosas, tienden a dar un poco de dolor, de ardor, ¿verdad? Pueden dejar pigmentación también, ¿verdad? A diferencia de la urticaria alérgica, ¿verdad? Que esta pues generalmente no deja cicatrices, ¿verdad? A no ser que la persona se haya estado rascando, ¿verdad? Entonces, la urticaria que tiene ardor, que tiene dolor, que deja manchas, ¿verdad? Que dura más de 24 horas y sobre todo si hay otras manifestaciones como artralgias, manifestaciones glomerulares, uveitis, pues pudiéramos pensar que se trata de una urticaria vasculítica, ¿verdad? Si tiene menos de 6 semanas, puedes pensar en una urticaria aguda. Si tiene más de 6 semanas, pensar en una urticaria crónica, luego determinar si es crónica espontánea o crónica inducible por algún estímulo físico, ¿no? Luego, si no es histaminérgica, vamos a pensar si esta es mediada por bradicininas o por criopurinas. En el caso de las bradicininas, ¿verdad? Pensar, sobre todo cuando se presenta solo el angioedema sin urticaria. Pueda que se deba a niveles
disminuido del segundo inhibidor, que es un componente que ayuda en el metabolismo, digamos, de la vía del complemento, ¿verdad? Es una proteína que sirve para inhibir la activación constante del complemento. Entonces, este segundo inhibidor, cuando está reducido o cuando está funcionando de manera anormal, puede dar cuadros de angioedemas hereditarios, ¿verdad? Que puede ser tipo 1 o tipo 2. O incluso puede ser algunas causas autoinmunitarias que pueden dar también un angioedema, angioedema hereditario adquirido. Luego tenemos que pueden haber algunas, si tenemos el segundo inhibidor normal, puede haber mutaciones en el factor 12, por ejemplo, ¿verdad? O puede ser también por medicamentos, ¿verdad? Esto es lo primero que tenemos que pensar, ¿verdad? Si el paciente está tomando algún medicamento, la cabeza los AINES. Hay algo otros también como los inhibidores de la dipeptidil, dipeptidasa 4, que también pueden ocasionar cuadros de angioedema, ¿verdad? Que van a ir a actuar también a nivel de las bradicininas. Y en el caso de las criopurinas o donde la interleucina 1 juega un papel muy importante, pues esta les puede estar dando origen a cuadros de enfermedades o síndromes autoinflamatorios, ¿verdad? Aquí pueden ser abones, planos, con ronchas no pruriginosas, simétricas, no va a haber angioedema, hay fiebre persistente, hay artralgias, puede haber historia familiar asociada y pues algunos marcadores inflamatorios elevados como la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación globular, ¿verdad? Entonces, aquí pues podemos tener como una visión general de qué caminos recorrer dependiendo de las características de las ronchas, ¿verdad? Y del angioedema. Y aquí pues hay algunos ejemplos de las lesiones. Pues para empezar a determinar qué pruebas, ¿verdad? ¿Qué pruebas diagnósticas puedo indicar al paciente? Pues obviamente va a depender de las características, del tipo de urticaria. Por ejemplo, si es una urticaria espontánea aguda, pues no está recomendado, ¿verdad? Hacer ningún tipo de estudio. Lo primero que hay que hacer es tratar de que el paciente recuerde, ¿verdad? En la manera de lo posible a qué estuvo expuesto, ¿verdad? Medicamentos, alimentos, todo lo nuevo, ¿verdad? Si está cursando durante su periodo menstrual la mujer, por ejemplo, tratar de buscar, ¿verdad? Los diarios de síntomas ayudan bastante, ¿verdad? Identificar desencadenantes para evitarlos. Luego la urticaria espontánea crónica, pues a lo mejor si hay manifestaciones de alguna enfermedad vasculítica o de algún síndrome autoinflamatorio, pues se podrá mandar alguna velocidad, alguna biometría hemática, ¿verdad? Completa, una velocidad de sedimentación globular, una PCR, ¿verdad? Luego tenemos pues que si hay fármacos implicados, pues evitarlo, ¿verdad? Dependiendo de la historia clínica, de las condiciones asociadas, pues buscar procesos infecciosos, pues buscar problemas alérgicos, ¿verdad? Sobre todo si hay historia de asociación o de exacerbación con alérgenos, buscar autoanticuerpos, ¿verdad? Hormonas tiroideas, pruebas pues en la piel, en el caso de que sean estímulos físicos, también podemos hacer el dermografismo, estimular, digamos, pues dependiendo del tipo de urticaria, si es el caso de una urticaria física, pues algunas veces la dieta de exclusión pudiera ayudar a mejorar o identificar algunos desencadenantes. Pues algunas pruebas un poco más avanzadas, puede ser la prueba de seroautólogo y pues algunas veces incluso hasta biopsia de piel, sobre todo cuando sospechamos de una urticaria vasculítica, ¿verdad? En el caso de las urticarias físicas pues las químicas, pues va a ir más que todo encaminado al estímulo que desencadena, pues lo reproducimos, ¿verdad? Entonces, para ver si se desencadena básicamente la urticaria, ¿verdad? Entonces, las pruebas en ese sentido van a ir dirigidas a la historia clínica, ¿verdad? Ahora, cuando hay alérgenos asociados, ¿verdad? Que se ha identificado a través de una historia clínica alergológica, pues podrán utilizarse pruebas cutáneas de alergia, por ejemplo, que es como pues uno de los gold estándar que como alergólogos utilizamos, ¿verdad? Es importante que no confundamos, ¿verdad? Que pues las pruebas de alergia nos van a ayudar a identificar una sensibilización del sistema inmunológico, ¿verdad? Ya la historia clínica de una exacerbación asociada a un paciente que tiene una sensibilización a diferentes pruebas, pues entonces eso nos va a aumentar la probabilidad que hayamos identificado los desencadenantes, ¿verdad? Y la biopsia de piel, como les mencionaba, pues cuando haya una urticaria vasculítica de por medio.
Con respecto al tratamiento, es necesario un enfoque individual para cada paciente. O sea, esto no es una receta de cocina, lo mismo para todos los pacientes, ¿verdad? Se debe de evitar factores desencadenantes, ¿verdad? Que esto aplica para todas las enfermedades alérgicas, identificar el desencadenante y evitarlo. El tratamiento farmacológico pues va encaminado a controlar los síntomas, pero una persona puede haber tomado medicina toda la vida, pero si hoy deja de tomar su medicamento y mañana pasado se va a exponer a lo que le desencadena, otra vez está igual, ¿verdad? Se debe de tratar enfermedades asociadas, por ejemplo, si tiene un problema autoinmunitario, un lupus, una artritis reumatoide, si tiene Sjögren, si tiene un problema tiroideo, si tiene una gastritis por Helicobacter pylori, pues tratar de identificar y controlar. Iniciar con antihistamínicos H1 hasta de dosis bajas hasta dosis máximas, dependiendo de la respuesta al tratamiento. Evitar pues medicamentos desencadenantes si es que hay sospecha. Evitar actividad física y otros estímulos productores de urticaria en el caso del paciente que sospechamos que hay un estímulo físico desencadenante, ¿verdad? Muchas veces, pues a veces nos extralimitamos en limitar al paciente, que no coma nada, que no se mueva, que pase metido en una burbuja porque no puede sudar, porque no puede ir al sol, porque no puede nada. Eso ya es una afectación considerable de la calidad de vida. Entonces, estas guías pues van dirigidas pues de manera general, ¿verdad? Para dar un abordaje, pero hay que ser también conscientes y éticos, ¿verdad? Cuando ya nuestro paciente no lo podemos controlar, pues hay que, considero yo, ¿verdad? Pues referirlo, ¿verdad? Referirlo. Eh, Hagamos por el paciente lo que nos gustaría que hicieran por mí, por mi familiar, por mi hija, ¿verdad? Seamos empáticos en ese sentido, ¿verdad? Recordemos que nosotros nos debemos al paciente. Entonces, si yo no lo puedo controlar, lo refiero. Ya les decía yo que la urticaria es muchas veces un dolor de cabeza hasta para los alergólogos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues yo creo que vale la pena que pues, pues, eh, pues seamos conscientes con el paciente, ¿verdad? Ahora, pues si hay tratamientos, si hay infecciones de por medio, tratarla, ¿verdad? Modificaciones dietéticas dependiendo de la historia clínica y si hay un alimento implicado, ¿verdad? Hace poco, por ejemplo, vi una paciente que tenemos hospitalizada en el Hospital San Juan de Dios, que tuvo una reacción alérgica severa por fármacos, ¿verdad? Y alguien llegó, la vio y evitemos una serie de alimentos, ¿verdad? Se le evitaron como unos 10 alimentos, ¿verdad? Y la reacción alérgica que estaba teniendo, pues es asociada a fármacos, ¿verdad? De hecho, estaba sospechando un síndrome de Edres. Entonces, no tenemos por qué hacer dietas de eliminación estrictas cuando no hay una historia clínica asociada, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es sumamente importante la valoración alergológica, ¿verdad? Entonces, y pues cuando sospechamos de que pueden haber alérgenos alimentarios, pues se puede valorar esa dieta de eliminación, ¿verdad? Ahora, con respecto al tratamiento, pues va a ser escalonado, ¿verdad? Pues se va a identificar los desencadenantes, evitarlos, ¿verdad? Iniciar fármacos, ¿verdad? Primero, pues, se va a iniciar con monoterapia, ¿verdad? Antihistamínicos, anti-H1 de segunda generación, ¿verdad? Eso es muy importante, idealmente de segunda generación, por el efecto sedante que ocasionan, y esto puede afectar mucho la calidad de vida. El paciente anda con somnolencia persistente, entonces se debe de buscar un antihistamínico que sea seguro y efectivo, ¿verdad? En la manera de lo posible, y evitar los desencadenantes, pues obviamente. Eso podemos ir incrementando, ¿verdad? O sea, si el paciente no mejora, agregar un antihistamínico, pues se puede agregar uno de primera generación, pues incluso pues, se puede agregar un anti-H2, ¿verdad? Agregar también antileutrienos, pero teniendo en cuenta que lo primero son los, ¿verdad? Si el paciente no mejora, pues incluso ya sí se podrá valorar utilizar un antihistamínico de primera generación, ¿verdad? Pero antes de dormir, o sea, por las noches, ¿verdad? Por el efecto sedante que tiene. Si el paciente no mejora, nos vamos al paso 3, en donde podemos aumentar, ¿verdad?
podemos aumentar la dosis de los antihistamínicos y pues incluso ya utilizar algún antihistamínico que, con capacidad un poco sedante, ansiolítica, ¿verdad? Como la hidroxicina o pues también la doxepina, ¿verdad? Dependiendo de la tolerancia del paciente. Incluso, pues si este paciente no mejora, se puede llegar a utilizar algunos inmunomoduladores, ¿verdad? Pues en otros países se menciona el uso de el omalizumab, por ejemplo, o pues la ciclosporina o otros inmunosupresores que también se pueden llegar a utilizar en algún momento. En general, pues vamos a decir que vamos a comenzar con pues antihistamínicos de segunda generación, ¿verdad? Ya habíamos mencionado, se puede valorar el paciente en 2 a 4 semanas. Si el paciente no mejora, se puede incrementar la dosis, ¿verdad? Se menciona que se puede llevar hasta 4 veces la dosis habitual, ¿verdad? Y pues si el paciente no mejora, pues las guías mencionan el uso de omalizumab, ¿verdad? Pero, pues en ese caso, yo considero, ¿verdad? Considero mi humilde opinión que, pues si el paciente no mejora con antihistamínicos, ya incluso teniéndolo a dosis, a 4 veces la dosis habitual, pues yo creería que, pues no estaría mal una valoración alergológica, ¿verdad? Pues, y pues llegar, como les mencionaba, a fármacos inmunomoduladores, a fármacos biológicos, ¿verdad? Como el omalizumab, que pues sí, lastimosamente no lo tenemos en nuestro medio, ¿verdad? Luego, con respecto a otros medicamentos con efecto sistémico, pues para ese prurito muchas veces difícil de controlar, pues recordar, pues ya les había mencionado los antihistamínicos de primera generación, pues sobre todo cuando hay prurito nocturno, ¿verdad? Pero recordar el efecto de la somnolencia que te ocasiona. Los de segunda generación, pues van a ser pues básicamente los más recomendados, ¿verdad? También en algunas veces la urticaria, el prurito es difícil de controlar, ¿verdad? Y sobre todo cuando tenemos pacientes que tienen otras condiciones sobreagregadas, tenemos pues algún prurigo nodular, tenemos asociaciones con pruritos neuropáticos, como sucede en el caso de los pacientes diabéticos, ¿verdad? O el prurito urémico, o prurito paraneoplásico, pues pudiéramos utilizar la gabapentina a esa dosis, ¿verdad? De 300 a 1200. Unos antidepresivos también se pueden utilizar, pues como la paroxetina, la fluoxetina, sertralina, ¿verdad? Amitriptilina, mirtazapina, ¿verdad? Entonces, pues dependiendo de la condición que esté presentándose de base, ¿verdad? En el paciente. Cuando pues es necesario llegar a utilizar fármacos inmunomoduladores, pues como la hidroxicloroquina, la dapsona, sulfasalamida, el metotrexate, colchicina, ciclosporina, micofenolato, pues se debe de hacer valoraciones periódicas, ¿verdad? Para evaluar pues su hemograma, ¿verdad? Porque muchas veces estos medicamentos, algunos pueden ocasionar pancitopenia, ¿verdad? Evaluar su función renal, su función hepática, ¿verdad? Entonces, para estar monitorizando el perfil de seguridad, ¿verdad? En el caso de Montelukast, pues no se necesita ninguna valoración. Y pues algunas veces es necesario pues utilizar algunos fármacos biológicos, ¿verdad? Pero biológicos desde el punto de vista que van a actuar en blancos terapéuticos, o sea, terapia dirigida a blancos terapéuticos. A eso nos referimos cuando hablamos de terapias biológicas, no nos estamos refiriendo a la medicina natural, ¿verdad? Entonces, aquí en este sentido, estamos hablando de anticuerpos, muchas veces anticuerpos monoclonales, ¿verdad? A la cabeza, pues el omalizumab, que es el que está aprobado por la FDA, ¿verdad? Para esas urticarias físicas, vasculíticas o esas urticarias de difícil control, ¿verdad? Y pues algunas veces, algunas mencionan la literatura, ¿verdad? Pues, pero ya más como usos anecdóticos, incluso hasta la inmunoglobulina, ¿verdad? Entonces, pero todos estos medicamentos son sumamente caros, ¿verdad? Es importante que pues los conozcan, los tengan ahí, sepan que pues forman parte del arsenal, pero son herramientas sumamente caras, ¿verdad? Para el control y pues también van a ayudar a controlar los síntomas mientras el paciente los esté teniendo, bueno, mejor dicho, controlan mientras se esté utilizando. Una vez que el paciente dejó de utilizarlo y si sigue la exposición, ¿verdad? La degranulación del mastrocito otra vez está igual, ¿verdad? En ese sentido, cuando no identificamos la causa, ¿verdad? El tratamiento
¿Por cuánto tiempo se va a usar? Se va a usar el tiempo que sea necesario hasta que no logremos identificar la causa y evitar el desencadenante, ¿verdad? Y eso pues era todo lo que les tenía y pues no sé, creo que si tienen preguntas pues vamos a pasar a la fase de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, doctor Urquiza, por su excelente presentación. Hemos recibido algunas interrogantes, tanto de algunos colegas como también, al parecer, de algunos pacientes a través de algunas redes sociales y por medio del chat. Le pido a todos los participantes que si tienen alguna interrogante o pregunta, por favor, hacerla llegar a través del icono que se encuentra en la aplicación de preguntas y respuestas o en la parte de chat como tal. Doctor Urquiza, una de las preguntas que nos hace un paciente es, menciona que es un paciente alérgico con aparecimiento de urticaria, acudió a algunos alergólogos o algún alergólogo quizás en el país, no hace mención, se le hizo pruebas de alergia, recibió inmunoterapia durante 5 años, recibió tratamientos como los que usted comentaba, hace mención del medicamento con su nombre comercial, del antihistamínico, y con mejorías parciales. Te presentaba de igual forma síntomas digestivos con cuadros estomacales, las que hace mención de cuadros diarreicos a repetición, problemas de vómitos y otros cuadros asociados a problemas digestivos. El paciente menciona que posteriormente acude fuera del país a un consultorio y se le hace mención que el diagnóstico tenían que realizárselo a través de estudios específicos y le hicieron un estudio de gliadinas pensando que su alteración era por estos alimentos, saliendo positivo. ¿Qué opina usted de esos estudios? ¿Son confiables o me están tomando el pelo? Como mencioné, las causas de la urticaria son diversas, ¿verdad? Son diversas, ¿verdad? Y pues puede deberse a cierta enfermedad sistémica, ¿verdad? En el caso de la gliadina, que tienen que ver con la enfermedad celíaca, por ejemplo, la enfermedad celíaca, pues eso está asociado con el consumo de alimentos que contienen gluten, ¿verdad? Y pues también ya está demostrado, ¿verdad? Que pues las enfermedades que tienen que ver con ciertos alimentos pudieran desencadenar alergias en la piel, ¿verdad? Entonces, por eso les mencionaba, ¿verdad? Que la historia clínica es sumamente importante, una historia en donde se debe de evaluar cada uno de los sistemas que pueden ser afectados por la alergia o no solo por la alergia, sino por enfermedades autoinmunitarias, ¿verdad? Entonces, no tenemos que pensar siempre que, pues, pruebas de alergia para todo. Por eso les mencionaba, ¿verdad? Que es sumamente importante la valoración alergológica, ¿verdad? Depende de la historia clínica. Si yo tengo manifestaciones cutáneas, tengo manifestaciones gastrointestinales, hay cierta asociación con ciertos alimentos que contienen gluten, que contienen proteínas de lácteos, por ejemplo. O sea, hay que ver qué tipo de síntomas tiene el paciente y en base a eso se va a dirigir la historia clínica. Yo he tenido, por ejemplo, algunos pacientes que una vez tuve una paciente que, pues de hecho fue en el contexto pues después de dos meses más o menos después de que había tenido un cuadro de COVID, empezó a tener ronchas e inflamación facial, ¿verdad? Comezón. Consultó con alguien, le hicieron pruebas de alergia. Esas pruebas de alergia habían salido positivas, pero ya les comentaba que las pruebas de alergia nos ayudan a identificar la sensibilización, más no la alergia. La alergia es las manifestaciones clínicas que el paciente expresa posterior a la exposición del alérgeno, ¿verdad? Entonces, es por eso importante la asociación. Entonces, esta paciente tenía dolor, mucho dolor muscular, tenía fatiga, ¿verdad? Debilidad muscular. Entonces, cuando ya se hizo una historia clínica detallada, se encontró que esta paciente estaba teniendo una dermatomiositis y las manifestaciones cutáneas eran de una enfermedad autoinmunitaria. Entonces, le hicieron pruebas de alergia, incluso se le inició alguna dosis de inmunoterapia con alérgenos y la paciente pues no mejoró, ¿verdad? Entonces, porque obviamente su etiología no era alérgica, era autoinmunitaria.
Entonces, pues ya se le hizo su valoración reumatológica y pues obviamente la paciente tuvo un mejor pronóstico, ¿verdad? Una mejoría. Entonces, por eso es importante, ¿verdad? Una valoración adecuada. Esta no es una enfermedad, ya les mencionaba, de que, sí, tómese su cetiricina, tómese su loratadina y ya, ¿verdad? Entonces, se necesita una valoración profunda. Yo tengo pacientes, por ejemplo, que tienen años de estar padeciendo de ronchas toditos los días, ¿verdad? Toditos los días, ¿verdad? Entonces, por eso les digo aquí en este sentido, si es un dolor de cabeza para el médico alergólogo, que es el que sabe un poquito más de alergia, imagínense pues ya para las personas los colegas que no son alergólogos, pues, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues sí, yo considero, ¿verdad? Pues, no caería mal una valoración, ¿verdad? Un estudio adecuado, ¿verdad? Okay. Doctor, en este caso el paciente nuevamente comenta que si en efecto estas pruebas son válidas, estas pruebas de gliadina, ya que tiene 2 positivas en el país donde se encuentra, quizás pienso que un país hacia el norte de la República de El Salvador, y donde dice que sí, estas pruebas ya salieron positivas, pero dice que en El Salvador su alergólogo le dijo que las pruebas no se hacen así, que tiene que continuar con su tratamiento con inmunoterapia. ¿Considera usted válidas ese tipo de pruebas moleculares? Las pruebas moleculares, igual que cualquier estudio de laboratorio, es un estudio, ¿verdad? El cual se debe de asociar con la historia clínica, porque también ya está demostrado, ¿verdad? Que hay ciertos, la gliadina, sobre todo son anticuerpos contra la gliadina, los que se realizan en estudios. Entonces, hay que tener bien claro que nosotros como médicos tratamos enfermedades y no exámenes. Si el médico ha encontrado una asociación de la historia clínica con los estudios que le ha mandado, entonces ahí sí tiene validez. Pero si no hay una historia clínica de por medio, ¿verdad? Que haga pensar que tiene una enfermedad celíaca, por ejemplo, en ese caso, pues entonces en ese caso pueda que no tenga validez. Pero si hay una historia clínica compatible, por supuesto que sí va a tener validez, ¿verdad? Por supuesto que sí va a tener validez. Y vuelvo a mencionar, ¿verdad? Por si acaso hay pacientes, más pacientes viendo ahí, y también para los colegas. Recordemos que nosotros como médicos evaluamos pacientes enfermos, no exámenes, ¿verdad? Nosotros no evaluamos exámenes, evaluamos enfermos. Y los exámenes nos sirven para orientar, ¿verdad? Algunas veces orientan, otras veces no orientan. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de los autoanticuerpos para cualquier otra enfermedad. Hay veces la persona tiene la enfermedad, pero los anticuerpos están negativos, y otras veces el paciente tiene los anticuerpos positivos y no tiene la enfermedad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la respuesta para la persona que está haciendo esa pregunta, sí, pero no, ¿verdad? Esa sería la respuesta, ¿verdad? Esa sería la respuesta. Nos preguntan también que si la urticaria es menos frecuente en niños que tuvieron lactancia exclusiva por 6 meses. No, no hay ninguna asociación, ¿verdad? De hecho, ahora vi una paciente, una niña de 2 años, ¿verdad? Que ella, sus primeros 6 meses estuvo con lactancia exclusiva, ¿verdad? Estuvo súper bien todo ese primer año, ¿verdad? Al año de vida le introdujeron lácteos, ¿verdad? Y ahí empezó su calvario. Y había recibido su lactancia materna exclusiva, ¿verdad? Al año de vida le introducen los lácteos y empezó a tener síntomas de alergia respiratoria, ¿verdad? Y luego se pasó a tener síntomas cutáneos recurrentes, ¿verdad? Entonces, una vez que la madre, porque fue la mamá la que sospechó que podían ser los lácteos implicados, ¿verdad? Después de que se le habían cambiado por 1000 fórmulas, la madre sospecha y le comenta a uno de sus médicos tratantes, entonces se evitan los lácteos y empieza a mejorar la alergia respiratoria, pero persiste la alergia cutánea, ¿verdad? Persiste la alergia cutánea y da la casualidad que la niña pues está usando algunos suplementos de otros tipos de suplementos, como por ejemplo que la incaparina, que el pediasure, que también, por ejemplo, le han llevado un gatito a su casa, ¿verdad? Entonces, o sea, una serie de situaciones que hacen que la alergia no mejore. Y esa niña recibió lactancia exclusiva, ¿verdad? Entonces realmente
no es que el que haya recibido lactancia exclusiva no le va a dar alergia, ¿verdad? Ahora, sí está demostrado, ¿verdad? Que eso es un factor, al contrario, el no utilizar lactancia, pues puede predisponer, ¿verdad? Un poco más por una alteración en la microbiota, le llamamos nosotros, que puede predisponer al desarrollo de alergia, ¿verdad? Pero no hay una asociación así directa, ¿verdad? Que porque consumió lactancia no le van a dar roncha, ¿verdad? Bien. Hay un comentario de un colega que comparte su opinión donde en efecto la historia clínica es la madre del diagnóstico. Por esa razón tengo un paciente con urticaria, fue a un hospital de referencia en San Salvador. Los médicos alergólogos le indicaron estudios para autoinmunidades, los cuales salieron positivos, pero por lo que usted comenta, esos estudios no sirven, ya que tenemos que enfocarnos totalmente en la clínica. Eh, Su opinión, doctor. Sí, ya les comentaba, ¿verdad? Que las pruebas de alergia las vamos a asociar con la historia clínica, ¿verdad? Yo sí he visto varios pacientes, ¿verdad? Que 3 días, un mes, 2 meses de ronchas, venga, le voy a hacer sus pruebas de alergia, le salieron positivas, pues le voy a iniciar inmunoterapia y el paciente sigue igual, ¿verdad? Entonces, el paciente sigue igual. Entonces, hay que buscar, ¿verdad? Ahí les digo que la historia clínica es sumamente importante. No todos los pacientes pues se van a beneficiar de las pruebas de alergia porque ya hablábamos de los mecanismos fisiopatológicos que no siempre van a haber alérgenos de por medio. También hay autoanticuerpos, hay enfermedades sistémicas, hay estrés, ¿verdad? Hay diversas situaciones. Tengo una paciente, por ejemplo, que ella dice que una semana antes y una semana después que le va a venir su menstruación, se enroncha. Entonces, o sea, todos esos detallitos es importante establecerlos en la historia clínica. Y ahí de nada tienen que ver las pruebas de alergia, ¿verdad? Bien. Otra pregunta quizás similar en este sentido. Un paciente dice que tengo paciente con diagnóstico de urticaria y angioedema realizado por médico especialista, pero a mi paciente le están pidiendo estudios de complemento. ¿Tendrán alguna validez este tipo de estudios? Sí tienen validez, sobre todo cuando pensamos que puede ser una urticaria vasculítica, una urticaria que pueda tener un proceso inflamatorio crónico de por medio. Muchas veces ya hablábamos cuando, pues, si es paciente, pues a lo mejor no va a comprender esto, pero hablábamos que hay ciertas anafilotoxinas que pueden estar, que son productos de la degradación del complemento, ¿verdad? C3, C4, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, si hay un proceso, sobre todo de angioedema, ese niveles de C3 y C4 nos sirven como una especie de brújula, ¿verdad? Si el C3 y C4 están bajos, luego tengo que proceder con otros estudios, ¿verdad? Entonces, para buscar una asociación con algún angioedema también hereditario, ¿verdad? O sea, muchas veces ya había mencionado que estas enfermedades se pueden sobreponer, puede tener un paciente una urticaria o mejor dicho, solo angioedema algunas veces, y la característica de este angioedema es que no responde a los antihistamínicos habituales, ¿verdad? O sea, no responde, o sea, para nada, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vuelvo a la historia clínica es sumamente importante. En base a eso se va a dirigir los estudios que el paciente pues va a necesitar. Precisamente siguiendo esta pregunta, es una pregunta de dos partes, obvié la segunda parte porque el paciente, el médico, porque es un colega, hace mención que si podemos obviar esos estudios que se le indicaron y hacerlo únicamente el diagnóstico por clínica, ya que estos estudios no se realizan con frecuencia. Y mencionando lo que el doctor Urquiza menciona, si si podemos hacer únicamente el diagnóstico por clínica y no hacer estos estudios. En ese caso no se puede, ¿verdad? Porque pues definitivamente ahí sí se debe demandar los niveles, ¿verdad? Y si están bajos, pues ahí ya tenemos como una idea para hacer nuestro algoritmo, ¿verdad? No podemos estar en ese sentido tratando
enfermedades, asumiendo que puede tener bajo el complemento, ¿verdad? O sea, eso no es así, ¿verdad? Entonces, hay estudios que están indicados y si están indicados, hay que hacerlo. Que el paciente no se lo puede hacer, esos son otros 20 pesos, ¿verdad? Entonces, ahora, esos estudios sí se hacen acá, ¿eh? De hecho, sí se hacen, ¿verdad? Los laboratorios los hacen y algunas veces si ellos no los tienen, pues los mandan a San Salvador, ¿verdad? Pero sí se hacen, ¿verdad? Entonces, que el paciente no se lo puede hacer, eso es otro rollo, ¿verdad? Entonces, pero el paciente se le va a indicar lo que él necesite. Si no lo necesita, pues obviamente no lo vamos a mandar. Pero si el paciente necesita el estudio, hay que indicarlo, ¿verdad? Recordemos que el abogado cuando viene, cuando hay alguna demanda de por medio, ahí no va a preguntar, ¿verdad? Entonces, nosotros como médicos tenemos que indicar el examen. Si el paciente no se lo puede hacer, ese ya es rollo del paciente, ¿verdad? Entonces, pero sí, porque luego vienen los problemas legales de por medio y no podemos estar también tratando enfermedades en el yo creo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí, hay que cuidarse la espalda. Perfecto. Otra pregunta es, ¿qué opina del uso de esteroides en urticaria? ¿Están indicados? ¿Pueden ser tópicos o sistémicos? Pues sí, se menciona el uso de urticaria, de esteroides, de preferencia orales, ¿verdad? Ciclos cortos en crisis, ¿verdad? En crisis. Tópico, ¿verdad? Porque ya mencionábamos que estas ronchas muchas veces pueden ser diseminadas, ¿verdad? Los esteroides tópicos en la urticaria no tienen ningún papel, ¿verdad? No tienen cabida básicamente, ¿verdad? Diferente en la dermatitis atópica, ¿verdad? Que es otro tipo de alergia. Pero en el caso de las urticarias, sí se pueden utilizar ciclos cortos, pero solo cuando la enfermedad se ha exacerbado. Y entre menos dosis y menos días, mucho que mejor. Y aquí han tocado un punto bastante importante porque nosotros como alergólogos recibimos bastantes pacientes que se les han puesto esteroides de depósito y ahí sí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Los esteroides de depósito no se deben de utilizar en pacientes con enfermedades alérgicas, ¿verdad? Porque el esteroide enmascara, controla mientras está haciendo efecto el esteroide, pero una vez que ya pasó el efecto, otra vez se vuelve a enronchar el paciente, ¿verdad? Y muchas veces se le pone la ampolla una vez al mes. Ya luego no le responde, entonces ya se empieza a poner, perdón, se pone cada 2 meses, una vez al año, ¿verdad? Y luego, cada vez se va poniendo con más frecuencia, ¿verdad? Y luego tenemos los efectos adversos, el Cushing, ¿verdad? Entonces ya estos pacientes les van a parar a los endocrinólogos, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con los esteroides de depósito, que ahí sí no se deben de utilizar, ¿verdad? En cambio, los esteroides orales con ciclos cortos, perfecto, eso sí se pueden utilizar, ¿verdad? Pero solo en exacerbaciones y por periodos cortos y en la brevedad pasar, ya solo quedarse con el antihistamínico, que ese sí se puede usar por tiempo prolongado, o sea, el tiempo que sea necesario, ¿verdad? Pero recordemos siempre identificar la causa para evitar esa exposición y así pues que el paciente pues utilice medicamentos pues por menos tiempo, obviamente. Bien, otra pregunta es, dice un médico pediatra que tiene un paciente lactante con un diagnóstico de una urticaria. El médico alergólogo le hizo una dieta de eliminación. La madre se encuentra angustiada ya que básicamente por la edad del paciente no puede consumir ninguno de los alimentos que están indicados para esa edad. El paciente y que si la madre necesita, y al igual que el médico dice si existe algún test que podríamos hacer un diagnóstico etiológico, ya que la madre no acepta test de provocación cutánea. ¿Cómo podríamos hacer un diagnóstico etiológico? Ahí la historia clínica, vuelvo a lo mismo, la historia clínica es sumamente importante, las pruebas de alergia, sí hay una historia de asociación, es de utilidad, ¿verdad? Luego, si hay historia de una probable alergia alimentaria, se van a evitar los alimentos sospechosos, ¿verdad? Pues en ese caso, algunas veces lo que se le recomienda al paciente es, se le da la lista de alimentos, que más síntomas ocasionan y pues primero se evitan por un par de semanas y luego se empiezan a reintroducir. A veces no son todos los alimentos, ¿verdad? Entonces, pero sí, ya cuando se empieza a hacer la reintroducción, si la urticaria empieza a aparecer de nuevo, pues entonces, por eso es importante ir introduciendo uno por uno.
¿verdad? Para ir tratando de identificar en la manera de lo posible a través de la reintroducción. Primero eliminación y luego reintroducción, ¿verdad? Entonces, si los síntomas empiezan a aparecer con el alimento con ciertos alimentos, pues ahí se han identificado patrones. En ese sentido, los diarios de síntomas ayudan bastante a poder identificar algunos patrones, ¿verdad? Pero sí, vuelvo y les repito, imagínense para cuántos casos de pacientes que han estado incluso hasta con alergólogos, ¿verdad? Entonces sí, es bastante complejo. Realmente este tema realmente ocasiona una afectación importante, ¿verdad? En la calidad de vida y sí, son pacientes que andan rebotando por todos lados, ¿verdad? Y también recordar, obviamente tal vez en los niños pequeñitos eso no es el caso, pero muchas veces estos pacientes andan bien aprensivos, andan ansiosos, angustiados, desesperados y eso, o padecen de depresión también, ¿verdad? Tengo muchas señoras, por ejemplo, que padecen de depresión porque sus hijos no les hacen caso, porque sus hijos están en los Estados Unidos, porque no les hablan, o por cualquier tipo, ¿verdad? Entonces, ese problema de base, ¿verdad? Nervioso no les deja que su enfermedad se controle, ¿verdad? Entonces, si no controlamos el problema de ansiedad, tampoco se va a controlar, ¿verdad? Yo les digo a mis pacientes, la ansiedad, la angustia, la desesperación que se le aplica, que le dedica a esta situación, eso es como que le echamos gasolina al fuego, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, también es importante controlar esa situación, ¿verdad? Pues, En efecto, doctor, el médico pediatra que nos hace esta pregunta dice que se le hicieron retiro de alimentos hasta por 6 meses. Dice que con la dificultad de quitarle a un lactante la leche por 6 meses, el trigo, el huevo, las verduras, las frutas, e inclusive se quedó con una dieta únicamente elemental y atol durante 6 meses por indicación. Dice que si existe algún tipo de diagnóstico que se pueda hacer, ya que el médico tratantes si siguen insistiendo por otra dieta de eliminación por 6 meses, a pesar de que se le han hecho pruebas, existe una forma de poder hacer un diagnóstico preciso y saber qué alimento es, ya que la historia clínica, cada vez que se incorpora el alimento, en algunas ocasiones aparecen las lesiones, en otras no. Y así ocurre con todos los alimentos durante estos 6 meses. ahí lo que hay que hacer es una valoración, ¿verdad? No puedo dar una respuesta sin yo hacer una valoración, ¿verdad? Porque hay que ver el caso con profundidad. Habría que ver si no hay alérgenos ambientales, ¿verdad? También a veces nos enfocamos y nos enfrascamos en una cosa, y solo una cosa. ¿Qué tal que no son los alérgenos alimentarios, sino que también hay alérgenos ambientales? Ya les mencionaba los ácaros, por ejemplo. Los ácaros del polvo de la casa son uno de los agentes que más alergias ocasionan y le puedo tener al paciente con la boca cerrada para que no coma nada, pero si se está exponiendo los ácaros, claro, va a seguir teniendo ronchas, va a seguir teniendo síntomas de alergia. Si tiene su perro en su casa, si el perro se sube a la cama, ¿verdad? Entonces va a seguir teniendo alergia. Entonces hay que evaluar el contexto, ¿verdad? Ahí sí, yo sinceramente les digo, yo no les puedo dar una respuesta sin yo hacer una valoración, ¿verdad? Hay que ver el contexto, ¿verdad? En ese caso, como toditos los pacientes, yo les digo, yo paso visita con los residentes, los estudiantes y todo eso. Yo, o sea, el médico tratante tiene que hacer su propia historia clínica, ¿verdad? Porque a veces, o incluso a veces dicen, también está el adagio, los pacientes a veces mienten. Bueno, o sea, hay que hacer, cada médico tiene que hacer su propia historia clínica y en base a eso, pues, orientar su diagnóstico. Pero yo no puedo hacer aseveraciones, no puedo ya yo tampoco dar tratamientos basados en la historia que otro médico ha hecho, porque si alguien se ha equivocado, yo no voy a caer también en eso. Por eso cada médico tiene que hacer su propia historia clínica, ¿verdad? Basado en todo lo que hemos platicado, ¿verdad? Y en base a eso, pues, emitir pues, hacer pruebas y dar un tratamiento, ¿verdad? Entonces, pero sí, en ese sentido, una historia clínica, hay que hacer una buena historia clínica, pues, para ver el contexto del paciente, ¿verdad? No puedo responder esa pregunta. Muy bien, hay otras dos preguntas asociadas a medicamentos. Le hago la primera pregunta. Dice que tenemos un paciente, tengo dos pacientes con intervalos de 3 o 4 meses de diferencia, a los cuales se les puso uno de los tipos de penicilina. Se les preguntó previa historia clínica completa si existía un antecedente de alergia y fue negativo. Pero 15 días, de 12 a 15 días después de esto, se presentó una urticaria de origen vasculítica,
y según usted lo explicó, las características que usted mencionó van más acordes a este tipo de lesiones. Si nos podría aclarar o nos podría ampliar un poco más por qué sucedió esto y enseguida hacemos la otra pregunta también asociada a medicamentos. Las urticarias vasculíticas pueden tener diferentes causas, ¿verdad? O sea, procesos autoinmunitarios generalmente, ¿verdad? Que pueden ser desencadenados por puede ser por el mismo medicamento o puede ser por el mismo proceso infeccioso. Ya he tenido un par de pacientes que después de tener su proceso infeccioso empiezan con las ronchas y muchas veces no necesariamente ser el medicamento, ¿verdad? Entonces, ahí en ese caso, la historia clínica, otra vez, volvemos a lo mismo, es sumamente importante. Por ejemplo, yo tuve una paciente en el San Juan que tenía una urticaria vasculítica. Esa paciente, ella ya tenía antecedentes de, de, de de ronchas, ¿verdad? Cuando utilizaba AINES. Y pues había sido ingresada por un proceso infeccioso, se le puso algún antibiótico y presentó ronchas, ¿verdad? Ronchas. Luego, en el contexto del proceso infeccioso, necesitó algún analgésico, se le puso un analgésico tipo AINES y desarrolló su urticaria vasculítica, ¿verdad? Entonces, secundaria a un AINE, ¿verdad? Secundaria a un AINE. O sea, ella ya había iniciado una urticaria por un antibiótico, luego se exacerbó por un AINE, ¿verdad? Y pues esa señora tuvo su urticaria por un periodo de tiempo pues considerable, incluso llegó a necesitarse inmunoreguladores, ¿verdad? Entonces, o sea, ahí la historia clínica es bastante importante y va a depender el tratamiento de todas las situaciones que pueden haber desencadenado, si el proceso infeccioso, tratar el proceso infeccioso, tratar la urticaria por un periodo de tiempo y ir valorando, ¿verdad? La respuesta, pues para ir haciendo un esquema de destete, ¿verdad? Y una valoración integral, ¿verdad? Una valoración integral. Les digo que la urticaria es un dolor de cabeza muchas veces, ¿verdad? Entonces, eso, pues, hay que tomar en cuenta Tenemos otra eso. pregunta asociada también en pacientes que se encuentran multitratados y empiezan con urticaria. Eh, También hace mención que en estos pacientes que tienen 6 u 8 medicamentos, si existe algún diagnóstico y qué opina usted del diagnóstico de CD63, prueba de activación de basófilos, ya que usted menciona que estos estudios no tienen validez y que se tienen que hacer por historia clínica. Si nos puede explicar cómo hace usted la historia clínica y cómo usted valora una alergia específica a un componente por medicamentos, solamente por historia. Gracias. Bueno, esos estudios, por comenzar acá en nuestro medio, no se hacen, ¿verdad? Cuando hay una alergia a medicamento, ¿verdad? Primero, se debe de determinar cuáles son los posibles medicamentos implicados, porque ya hay una lista, por ejemplo, de medicamentos que son los que más alergias ocasionan, qué tipo de alergia ocasionan estos medicamentos, ¿verdad? Dependiendo de la historia clínica, pues se podrán hacer algunas pruebas, ¿verdad? Pero pues yo sinceramente desconozco si eso se hace en nuestro medio. Algunas veces a mí me han llegado algunos pacientes, por ejemplo, que son alérgicos a las quinolonas, por ejemplo, y vengo para que me haga pruebas de alergia para saber si soy alérgico a las quinolonas, pero si es muy específico, o sea, la persona está bien y ha tomado ciprofloxacina y se enroncha, bueno, tenemos ya una alergia muy, muy específica, ¿verdad? En ese sentido, no tenemos que estarle dando, pues, muchas vueltas al asunto porque la historia clínica es muy dirigida, pero sí, en ese caso, pues, como les comento, hay que hacer una valoración y sí, pues, básicamente eso, ¿verdad? Esto, pues, no es también así que se tiene que tomar así a la ligera, ¿verdad? Muy bien. Hace una pregunta otro de los colegas, quizás asociada a una de las preguntas anteriores. Dice, entonces, ¿se puede asociar o no prolongar la lactancia natural y la introducción temprana de lácteos, particularmente en pacientes seleccionados con antecedentes familiares de atopia? Bueno, ya hay guías, ¿verdad? Donde se recomienda, ¿verdad? La lactancia materna, ¿verdad? Y mantener lo más que se pueda, ¿verdad? Pero ya también hay artículos, hay suficiente evidencia en donde se habla de una ablactación
temprana, ¿verdad? Ya incluso se empieza a hablar de los 4 meses, ¿verdad? De empezar a introducir los alimentos. De hecho, esos primeros meses, esos 4 o 6 meses, empieza que empieza a entrar en contacto el tracto gastrointestinal con esos alimentos, juegan un papel determinante en la tolerancia. Entonces, hay algunos estudios, por ejemplo, que hablan de la introducción temprana de alimentos, ¿verdad? Obviamente, dependiendo de la edad, del tipo de alimentos, no le vamos a empezar a dar carne al niño de 6 meses, ¿verdad? Entonces, dependiendo, ¿verdad? Se puede empezar a hacer introducción temprana, pero sí, no es que pues también una cosa va a excluir la otra, ¿verdad? Idealmente lactancia materna, ¿verdad? Los primeros 4 meses, luego se puede empezar ya a iniciar la lactación según pues las recomendaciones de los pediatras, ¿verdad? Dependiendo pues ya hay alimentos preestablecidos, papilla, ¿verdad? Y todo eso, y luego ir agregando otros alimentos, ¿verdad? Entonces, pero ya hay evidencia que el retraso en el inicio de la alimentación no es que va a retrasar el inicio de las alergias, ¿verdad? Eso, pues ya los pacientes que van a ser alérgicos, esos pacientes ya nacen con una predisposición hereditaria, ¿verdad? Sus padres se la heredan y una serie de factores van a intervenir en el aparecimiento de las enfermedades alérgicas, el uso indiscriminado de antibióticos, la disbiosis, ¿verdad? La exposición a alérgenos ambientales, ¿verdad? Y una serie de situaciones que van a determinar el inicio de la alergia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues, eso es lo que pues tenemos que valorar a la hora de iniciar una lactación o no. Uh-huh. Otra pregunta de un colega dermatólogo hace mención que qué opina usted de los estudios inmunológicos moleculares para enfermedades autoinmunes, ya que he tenido pacientes con urticaria, los cuales inclusive meses antes de la aparición de síntomas que pues, se pueden investigar por historia clínica, aparecen con anticuerpos antitiroides y anticuerpos para lupus. Muchas veces meses o inclusive un paciente con 1 año y medio antes de presentar su historia clínica de lupus. Si usted considera que esos estudios se pueden hacer, ya que la historia clínica en la actualidad para este tipo de padecimientos no es una herramienta, ya que estos pacientes presentan manifestaciones cutáneas en algunos casos meses antes de las primeras manifestaciones. Su opinión, gracias. Sí, los anticuerpos, ya había comentado, ¿verdad? Que los anticuerpos o también autoanticuerpos se van a dirigir en base a la historia clínica. Ya les mencionaba que hay pacientes que se les manda, tiene lupus, tiene artritis reumatoide o cualquier enfermedad autoinmunitaria y algunas veces los autoanticuerpos están negativos, ¿verdad? Entonces, o pasa lo contrario, como mencionaba el caso de la doctora. Primero tiene los autoanticuerpos, no tiene ningún síntoma y luego empieza ya las manifestaciones clínicas diversas, ¿verdad? En ese sentido, tampoco es que se le va a dar tratamiento solo porque tiene autoanticuerpos positivos. En ese caso, pues vamos a tratar el enfermo. Pero sí, lo importante saber es que las enfermedades autoinmunes muchas veces pueden tener manifestaciones cutáneas, ¿verdad? Y en ese sentido, vamos a tratar la manifestación cutánea, en este caso la urticaria, y vamos a tratar si tiene ya una enfermedad autoinmunitaria establecida, vamos a darle tratamiento, ¿verdad? Pero tampoco es que yo voy a iniciar tratamiento para una enfermedad autoinmunitaria o para un autoanticuerpo sin tener manifestaciones de la enfermedad todavía, ¿verdad? En ese caso, pues por eso es importante dirigir, ¿verdad? Dirigir los estudios en base a la historia clínica. Ya he tenido yo un par de pacientes, por ejemplo, incluso en México tuvimos la oportunidad de ver una paciente que ella tenía eh, un angioedema y ya le habían buscado diversas causas y pues empezó luego a tener cuadros de urticaria. Y cuando le mandamos sus estudios, pues encontramos los anticuerpos antinucleares positivos, ¿verdad? Que son anticuerpos para lupus, y ya después empezó a tener ya una serie de manifestaciones de lupus. Entonces, la paciente tenía un lupus. Ella debutó con un angioedema
¿verdad? Con una urticaria, ¿verdad? Y luego empezó a tener ya su enfermedad autoinmunitaria, ¿verdad? Pero sí, o sea, por eso les digo, en ese caso vamos a ir tratando las manifestaciones que el paciente va teniendo, y si ya tiene pues una urticaria y tiene una enfermedad autoinmunitaria, vamos a tratar las dos cosas, ¿verdad? Las dos cosas. Bien, muchas gracias, doctor. Y otra pregunta, quizás ahora sí ha sido muy solicitado pregunta, doctor. Ha sido un tema Sí, que ha sí. apasionado mucho porque inclusive algunos pacientes Sí. hay un par de preguntas que quizás por razones de tiempo vamos a ir concluyendo. Hace una pregunta, dice, soy un paciente alérgico, eh, estuve, estoy en tratamiento con corticosteroides y antihistamínicos. Me dan ataques muy fuertes de cuadros cutáneos, tanto en diferentes áreas del cuerpo, acompañados también de un cuadro de una enfermedad respiratoria. Hace aquí la descripción de sus síntomas, estornudos, y hace mención de las características de ellos. Después dice que inició hace 3 años con tratamiento con, al parecer, inmunoterapia, porque me hace mención que son inyecciones de alergia. Mejoró durante un año. Después de esto, después del segundo, continué con mis enfermedades alérgicas, continúo inflamándome con muchos cuadros de urticaria, se me inflaman la parte de cuello, ojos. eh, Estoy tomando inclusive hasta 3 o 4 tabletas de antihistamínicos al día, más esteroides para calmarlo, pero sigo inclusive con síntomas bronquiales en algunas ocasiones. Se sigue con su tratamiento de inmunoterapia. Se le han hecho ya en algunas ocasiones, en los últimos 3 años, 4 pruebas de alergia y continúan los síntomas. Que si existe algo más, alguna otra herramienta para hacer diagnóstico, ya que el paciente se encuentra desesperado por sus manifestaciones clínicas. Y si sigue con su tratamiento de inmunoterapia, o qué recomendaciones se podrían hacer. Primero, mencionar que si hay manifestaciones respiratorias de alergia y cutáneas, hay definitivamente un fuerte componente alérgico. Pero recordar que las enfermedades alérgicas, sobre todo cuando son alergias persistentes, el pilar para el tratamiento son 3 cosas. Lo primero es identificar y evitar los desencadenantes hasta donde se pueda, ¿verdad? Hasta donde se pueda. Los medicamentos nos ayudan al control de los síntomas, que se deben de usar el tiempo que sea necesario. La inmunoterapia nos ayuda a generar tolerancia a esas proteínas que están presentes en el ambiente que están desencadenando síntomas. Pero muchas veces pasa, y eso yo ya lo he visto con algunos pacientes, que le dejan toda la carga a la inmunoterapia. No, es que yo estoy con vacunas. Y siguen consumiendo los lácteos, siguen comiendo sus frutos secos, siguen comiendo huevo, o sea, siguen comiendo todo lo que pues también les da alergia. Siguen teniendo sus 5 gatos, sus 7 gatos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo les digo, la inmunoterapia ayuda a generar tolerancia, pero tampoco es que es milagrosa, ¿verdad? Entonces, hay varias causas de por qué la inmunoterapia no responde, no funciona como debería. Primero, que no sea una enfermedad exclusivamente mediada por alergia, porque también tenemos, ya les mencionaba, el papel del sistema nervioso, la depresión, la angustia, la desesperación, la ansiedad, eso incrementa también ronchas. Que hay alguna otra enfermedad autoinmunitaria de por medio que no se ha identificado y que no se haya tratado. Que haya una exposición a alérgenos superior a lo que se está administrando en la inmunoterapia, porque la inmunoterapia no es de que ahora se va a poner una dosis y ya con eso va a generar tolerancia para todo lo que se está poniendo. Eso se va en incremento paulatino y no se puede iniciar con dosis fuertes porque luego puede tener una reacción alérgica a la vacuna. Entonces, pueda que haya una exposición a los alérgenos que están desencadenando síntomas y eso no ha logrado la inmunoterapia sobreponer, porque eso se debe de poner en una balanza. Yo tengo algunos pacientes, he tenido, por ejemplo, que ellos tenían un gato en su casa, ¿verdad? Se inicia su inmunoterapia y una sensibilización a varias proteínas, ¿verdad? Entonces se inicia su inmunoterapia, pero estaba bien y de repente empieza todo a descontrolarse, y bueno, ¿y qué pasa con la exposición ambiental? No, es que le habían regalado otros 3 gatos, ¿verdad? Entonces, o sea,
eso tampoco en ese sentido no es que hay que abusar, ¿verdad? Entonces, tengo algunos pacientes, por ejemplo, que claro, no mejoran porque viven a la orilla de la quebrada, ¿verdad? Con sus paredones ahí, ahí lleno de lana, todo el paredón, ¿verdad? De la quebrada, ahí mucha exposición a hongos, ¿verdad? Entonces, eso supera la concentración que se está administrando en la inmunoterapia, ¿verdad? Entonces, por eso es sumamente importante la historia clínica, la determinación. Luego, también hay que valorar lo de la inmunoterapia, porque eso existen diferentes maneras de realizarla, ¿verdad? Y eso va a depender de cada alergólogo, ¿verdad? Entonces, ahí pues, ahí lastimosamente, idealmente, bueno, hay guías internacionales y eso pues el doctor Guido perfectamente lo sabe. Existen guías internacionales por las cuales los alergólogos deberíamos de basarnos, ¿verdad? Entonces, no sé si eso lo aplica a todos, pero bueno, eso es algo que se sale de mis manos. Pero lo primero que debemos de valorar es realmente la exposición ambiental. Estamos teniendo cuidado con las medidas ambientales. Luego estamos teniendo una buena inmunoterapia. O sea, todas esas situaciones hay que valorarlas, ¿verdad? Y por eso en ese sentido volvemos a lo mismo, ¿verdad? Cada médico tiene que hacer su propia historia clínica y valorar qué es lo que está pasando con su paciente. Muchas gracias, doctor. La paciente nada más pregunta y hace un comentario que su médico tratante actualmente le indicó una serie de paneles en sangre para algunos alimentos debido a que no ha podido ella asociar de forma directa qué alimentos son los que le condicionan y el médico le indicó una serie de paneles en sangre para ello. ¿Qué opina usted de estos? Hay que valorar el caso. Sí, no puedo responder esa pregunta, hay que valorar el caso. No puedo decir ni sí ni no, ¿verdad? Porque no conozco la historia clínica realmente yo de la paciente. Muchísimas gracias, doctor Urquiza. En efecto, son temas, como usted muy bien comentó, muy apasionantes, ¿verdad? Existe esto de la afectación de la calidad de vida y muchas veces los pacientes y los médicos se encuentran como retos, ¿verdad? El manejo de estos pacientes y muchas veces surgen estas inquietudes y estas preguntas un poco inquisidoras que quizás están relacionadas al mismo estrés o al mismo momento en que se encuentra tanto el médico como el paciente. Y como muy bien comenta, no es como una receta de cocina, ¿verdad? De que podemos dar una opinión y hacer un manejo por teleconsulta tan sencillo, ¿verdad? Tenemos que hacer valoraciones y cada médico tiene que hacer las valoraciones necesarias, donde tenemos que utilizar las nuevas herramientas diagnósticas, como muy bien mencionó el doctor Urquiza. Si en efecto tenemos unas herramientas valiosas como las historias clínicas que nos ayudan a orientar, pero también tenemos herramientas valiosas como el cuadro que el doctor Urquiza muy bien mencionó, en deficiencias como tal, como las deficiencias de complemento, que es imposible de realizar si no tenemos un diagnóstico más preciso de tipo inmunológico, ¿verdad? Al igual que nos apoyamos, son herramientas de apoyo, no son herramientas que vengan a sustituir quizás las herramientas que tenemos, sino que nos ayudan como a apalancar, a dar un plus más, ¿verdad? Y en algunas ocasiones los pacientes o los médicos tenemos que utilizarlas, pero tenemos que utilizarlas como muy bien mencionó el doctor Urquiza, tenemos que utilizarlas con discreción y en los casos particulares que así lo ameritan, debido a que sí son herramientas muy valiosas, pero tienen que ir enfocadas a cada paciente, ¿verdad? Recordemos que no estamos tratando enfermedades, ¿verdad? Tratamos personas, tratamos semejantes con nombre y apellido, en los cuales tenemos que individualizar tanto el diagnóstico como el tratamiento. Doctor Urquiza, muchas gracias por su presentación. Damos gracias también a la Asociación Médica de Oriente por esta serie de webinar que se están realizando y agradecemos a todos los participantes por estar pendientes de este webinar de esta noche. Muchas gracias. ¿Algunas palabras de despedida, doctor?
No, pues muchas gracias igual nuevamente a ti por haber dirigido el panel de preguntas, por la introducción. Muchas gracias al presidente, el doctor Guido, por la Asociación Médica de Oriente. Gracias al patrocinio también del Hospital San Francisco y gracias a todas las personas que se conectaron, ¿verdad? Que hicieron sus preguntas, que pues son las que enriquecen prácticamente, ¿verdad? Y pues para mí es realmente un gusto brindar una orientación, pues básicamente nosotros como médicos nos debemos no solo a dar tratamiento, sino que a educar, ¿verdad? Esto es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer, porque muchas veces el paciente no solo necesita una receta, sino que también necesita educarse, ¿verdad? Y eso muchas veces, ese pequeño detalle es el que marca la diferencia. Yo les digo a mis pacientes muchas veces, mire, y al final muchas veces parece eso tan inofensivo, no inofensivo, sino que es algo tan sencillo, ¿verdad? Si usted no se olvida de las ronchas, no se olvida de la comezón, ella no se va a olvidar de usted, porque los pacientes están, cuando llegan a la clínica, están sin parar de rascarse, ¿verdad? Están enfrente del espejo rascándose, están acostados en la hamaca y rascándose, ¿verdad? Entonces, si no se olvidan de eso, las ronchas, la comezón no se va a olvidar de usted, ¿verdad? Entonces, Doctor Urquiza, nada más antes de finalizar y quizás haciendo algo que quizás por su importancia, vamos antes de la despedida final, quisiera así comentarles una pregunta muy importante, quizás una paciente, y se había obviado mencionarla debido a la gran cantidad de preguntas que se tuvieron tanto en redes sociales como de forma presencial. Dicen, si se presenta urticaria como reacción a la vacuna del COVID, y quizás esa es la importancia, ¿verdad? Debido a que se está actualmente vacunando a la población, dice, ¿es recomendable aplicar una segunda dosis? bueno, si solo es la urticaria, se considera que es una reacción leve. Ahora, si la reacción fue una reacción sistémica severa, rápidamente progresiva, que nosotros conocemos como anafilaxia, se debe de valorar el riesgo-beneficio, ¿verdad? Se debe de valorar el riesgo-beneficio dependiendo del contexto de la paciente, ¿verdad? Entonces, si solo es una urticaria, ¿verdad? Pues realmente no es que está contraindicada la segunda dosis, ¿verdad? No está contraindicada. Entonces, se da tratamiento y pues se pone la siguiente dosis. Obviamente, se debe de aplicar en el contexto pues, de un ambiente hospitalario o de un lugar donde se tenga la capacidad pues, de resolver una historia clínica. Pero al final, también, al final, el paciente se debe de tomar una decisión, ¿verdad? Entre el médico y el paciente, valorando el riesgo-beneficio, ¿verdad? El riesgo-beneficio. Eso es algo sumamente importante, ¿verdad? Entonces, porque no es lo mismo, por ejemplo, a alguien que le pusieron ya una dosis, tuvo una reacción alérgica severa y que a lo mejor también ya tuvo COVID, ¿verdad? Entonces esa persona ya tiene una respuesta inmunológica de memoria, ¿verdad? Su primera dosis de vacuna, a lo mejor esa le sirvió como refuerzo. Pues si la reacción alérgica fue muy severa, habría que ver si realmente mejor no aplicar la segunda dosis o incluso, ¿verdad? Ahorita que pues afortunadamente hay algunas pues hay más de una opción de vacunas en nuestro medio, pues valorar poner una vacuna con un mecanismo de acción diferente, ¿verdad? Entonces, pero eso no va a depender incluso ni del alergólogo, sino que depende también de las autoridades, que son las que están dando los lineamientos, qué se hace y qué no se hace, ¿verdad? Porque a veces uno da la sugerencia, pero la orden viene de arriba, ¿verdad? ¿Qué se va a hacer, ¿verdad? Pero luego se debe de individualizar cada caso, ¿verdad? O sea, si es una alergia severa, pues no poner, ¿verdad? Pero si es solo una urticaria, pues se puede valorar, ¿no? Se puede Muchas valorar. gracias, doctor Urquiza, muchas Sí, gracias por su respuesta. Y esta pregunta salió al final, ya en el momento de la despedida, nada más por la importancia de quizás de sí, muchos colegas. Las claro. restantes preguntas, y si alguien tiene más preguntas a través de las redes sociales, por favor realizarlas a través de esos medios para que se las transmitan al doctor Urquiza y en su momento él les pueda dar respuesta. Muchas gracias a todos, que pasen feliz noche y muchas gracias por su atención. Gracias. Buenas noches a todos.